a la coyuntura, digamos, estamos teniendo que acomodarnos a la virtualidad nuevamente. Esperemos que las cosas dentro de todo se solucionen pronto, ¿no? Que la rectora cambie su postura, que las cosas se calmen un poco. Igual, igual estas cosas siempre pasan en nuestra universidad y bueno, dentro de todo está bien, ¿no? Tenemos que dejar esa cultura del conformismo, ¿no? Si algo no está bien, hay que decirlo en voz alta, ¿no? Producto, digamos, de nuestro pasado colonial, se, fuimos una colonia de España durante 3 siglos, eso transformó buena parte de nuestra forma de ver el mundo, que es algo que compartimos con todo el sur global, y eso hace que para nosotros sea bien visto callar, ¿no? Mirar y callar, ¿no? Cuando no, ¿no? Deberíamos siempre levantar la voz cuando algo incorrecto sucede, ¿no? Y eso es lo que nos caracteriza además a nosotros los sanmarquinos, ¿no? Que no miramos y callamos, sino que siempre andamos manifestando que las cosas están mal y todo, ¿no? Y es algo que ocurre desde siempre en el ámbito de nuestra universidad, ¿no? Así que está ahí. Pero bueno, esperemos que las cosas se solucionen de alguna manera positiva para todos. Así que nada, sigamos. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando acerca de la etapa precontractual, ¿no? Nosotros acabamos absolutamente todo lo vinculado con la etapa precontractual, en atención a lo que habíamos ido conversando, y ahora avancemos, ¿no? Entonces, dejamos atrás esta etapa precontractual y vamos a preguntarnos algo en el ámbito de la estructura, que es este asunto vinculado con las partes y terceros. De acuerdo que lo vamos a ir explorando. Entonces, en principio, es importante que nos preguntemos qué es una parte, ¿no? Si bien el Código Civil, si ustedes lo revisan, no señala nada respecto, digamos, a la noción de parte propiamente, o sea, no hay una definición de lo que es una parte de acuerdo al contrato. Sí que es verdad que de acuerdo al Código Civil, sí que es verdad que la terminología sí se utiliza, ¿no? En el 1351 mismo, si lo leen, dice, ¿no? El contrato es el acuerdo de dos o más partes. Se hace esa referencia explícita a la parte, lo que, así como en otros escenarios, en el 1352 también, en buena parte de este libro séptimo se hace referencia a la parte o partes del contrato. Entonces, es necesario otorgarle un sentido a ese término, ¿de acuerdo? Es necesario siempre otorgarle un sentido a a ese término, a esa expresión, ¿de acuerdo? Es importante hacer eso. Entonces, ¿qué es una parte? La parte en principio es el titular de la relación, es el titular de la relación contractual, y es el sujeto sobre el que recaen los efectos jurídicos del contrato, ¿no? Es decir, en una vuelta, la parte es aquel que ostenta esa posición en el contrato de haberlo celebrado, de ser además partícipe de la construcción del reglamento y además el que en línea de principio sobre el cual recaerán los efectos del contrato, ¿no? Entonces, la parte es todo eso, ¿no? Cuando se habla de parte, se hace referencia entonces a este titular, a este sujeto y al autor del reglamento contractual, ¿de acuerdo? Parte son los autores del reglamento contractual. Y claro, por lo general, en el escenario de los contratos, como lo hemos ido explicando, en la medida que el contrato no es un lugar en el que los intereses confluyan, sino que hay intereses contrapuestos,
lo que no implica negar la existencia de cooperación, que es una cosa distinta, pero ciertamente hay intereses que son contrarios. Es un escenario que de alguna u otra manera implica la existencia de un enfrentamiento, pero eso no quita que existen igual una suerte de conformidad, ¿no? En el reglamento que se ha trabajado, que se ha expresado. Y claro, por regla entonces, las partes tienen intereses contrapuestos, pero hay casos en los que esa contradicción no está presente, porque además la ley no requiere de esa contradicción para hablar de contrato, ¿no? O sea, de hecho, la definición de contrato y lo que se ve después no hace referencia a que sea necesario la existencia de estos intereses contrapuestos, aunque se sabe que por regla eso va a ocurrir de esa manera. ¿De acuerdo? Es una cuestión también interesante. Por ejemplo, ¿no? Ya saliendo, digamos, ya saliendo un poco de este asunto propiamente de la noción de parte, podemos hablar, por ejemplo, del llamado contrato plurilateral, como escenario en el cual justamente existe, bueno, como escenario en el cual justamente existe, pues, no una sola parte, sino varias. Y que además, en ese caso, no hay intereses contrapuestos, sino intereses que concurren, ¿no? Intereses que se alinean, ¿de acuerdo? Y claro, en esto se da pues en los contratos, por ejemplo, donde existen varios centros de intereses. Y podemos ver un escenario que aparece en el Código Civil, ¿no? En el artículo 1434. Por ejemplo, ¿alguien puede leerlo, por favor? El 1434. Sí, dale. Buenas noches, profesor. Ujú. Eh, Incumplimiento de prestaciones plurilaterales autónomas. En los contratos plurilaterales con prestaciones autónomas, la imposibilidad sobreviniente de cumplir la prestación por una de las partes no determina la resolución del contrato respecto de las otras, a menos que la prestación incumplida se considere esencial de acuerdo con las circunstancias. En los casos de incumplimiento, las otras partes pueden optar por resolver el vínculo respecto del que hubiese incumplido o exigir su cumplimiento. Claro, ¿no? Entonces, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, en ese caso se puede apreciar que hay, ¿no? Que la propia ley, si bien no establece un régimen particular para los llamados contratos plurilaterales, sí que es verdad que habla de ellos. No hay un régimen general, porque el régimen general está construido para un contrato con dos partes, un contrato bilateral, pero sí se hace referencia, como en este 1434 que ha leído su compañera, se puede observar, ¿no? Es más, se hace referencia a son contratos bilaterales con prestaciones autónomas, porque quiere decir que cada uno de ellos ha quedado comprometido a realizar algo que favorece un interés común. Distinto sería el escenario, digamos, en el cual tengan prestaciones concurrentes, ¿no? Y establece una regla vinculada con la imposibilidad, pero nos permite dar cuenta de la existencia, digamos, el reconocimiento de alguna u otra manera de este llamado contrato plurilateral. Y el ejemplo que les planteo es el que aparece en el artículo 1435, que es el inmediato, por cierto, ¿no? Sí, ¿alguien puede leerlo también? El 1435, por favor. Sí, por favor. Dale. Artículo 1435. En los contratos con prestaciones no ejecutadas total o parcialmente, cualquiera de las partes puede ceder a un tercero su posición contractual. Se requiere que la otra parte preste su conformidad antes, simultáneamente o después del acuerdo de cesión. Si la conformidad del cedido hubiera sido presentada previamente al acuerdo entre cedente y cesionario, el contrato solo tendrá efectos desde que dicho acuerdo haya sido comunicado al cedido por escrito de fecha cierta. Claro, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿por qué es un contrato que es plurilateral? Porque es un contrato en el cual, es un contrato, digamos, en el cual hay tres partes.
y que son tres partes autónomas además, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese escenario se puede apreciar esta confluencia, ¿no? No es solamente una parte, y cada parte además ahí tiene un interés distinto, ¿no? Porque en la sesión de posición contractual, por ejemplo, imaginemos que lo que está cediendo es una posición en en un contrato de arrendamiento, pongamos, ¿no? En ese escenario de cesión de posición contractual, todos los involucrados tienen intereses particulares, ¿no? Y todos los involucrados también van a tener que dar su consentimiento al momento de realizar ese cambio, ¿no? Entonces va a haber un escenario ahí también diferente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vemos ahí, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Un escenario en el cual esta noción de parte se expande, ¿no? Entonces, pero igual, ¿no? Los escenarios de contratos plurilaterales, al menos en el Código Civil, son pocos. Creo que este del 1435 es el más evidente que se puede encontrar, el más relevante, aunque pueden haber otros que de pronto los vamos a ir explorando luego, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos este escenario de complejidad adicional, ¿no? ¿Qué cosa también es importante cuando hablamos de partes? También es importante resaltar algo que ustedes ya saben por el solo hecho, digamos, del curso de acto jurídico que han llevado hace ya algún tiempo, que es que las partes deben ser, pues, determinadas o determinables por regla general. Igual, más adelante, nosotros vamos a ver que este asunto de la determinación de las partes puede ser que rompa un poco la regla que hemos establecido aquí, ¿no? Al comienzo, con la noción de parte, que es además la parte, es aquella sobre la cual recaen los efectos jurídicos del contrato. No obstante, puede haber escenarios en los que, a propósito de la determinación de las partes, se puede apreciar que los efectos no recaen necesariamente sobre las partes que celebran el contrato. Pero puede ser además que existan escenarios de determinabilidad. Porque claro, puede haber contratos por persona a nombrar, o, como he dicho, contratos que afecten a terceros, que pese a no ser parte, se ven afectados por ese reglamento contractual, como puede ser en ese contrato de favor de tercero o sobre el hecho de un tercero, que también pueden ser relevantes, ¿no? Entonces, si bien en principio se necesita determinabilidad o determinación, precisión en quién es la parte, evitar además escenarios de indeterminación, porque si no, básicamente, no existe contrato válido, conforme a lo que ustedes ya han visto en el curso anterior. Entonces, hay que tenerlo presente también ese asunto, ¿no? Entonces, tenemos que tener una determinación o determinabilidad absoluta de las partes del contrato, ¿no? ¿De acuerdo? Eso también es bastante relevante, ¿no? Algo que tiene que ver con las partes, o sea, un requisito para ser parte del contrato, que vamos a explorar de alguna manera, es este asunto de la capacidad, que nuevamente es algo que ustedes ya vieron, que estamos aquí recordando. Como regla, la capacidad que se requiere para que las partes formen el contrato es la del artículo 42, ¿no? El artículo 42 de la ley nos establece del Código Civil, perdón, nos establece algunas condiciones, ¿no? Vinculadas con esto. No sé si alguien puede leer el 42, por favor. Sí, el artículo 42 del Código. Sí, dale, Milagro. Toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto incluye a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad. Muy bien, ¿no? Entonces, ese 42 efectivamente es el que determina como regla quién es el que puede realizar no solamente contratos, sino en general todo tipo de negocio jurídico. Entonces, la regla, ¿cuál es nuestro sistema? Del 42
se desprenden dos escenarios precisos, ¿no? En principio, si eres mayor de 18 años, todos los mayores de 18 años, como regla, podemos celebrar contratos, negocios, etc. Incluso, a propósito de la modificación del decreto legislativo 1384, pues también, incluso cuando tienen algún escenario de discapacidad, sea que tengan o no ajustes razonables, sea que tengan o no apoyos. ¿De acuerdo? Entonces, también estará presente, digamos, esa circunstancia. Pero el propio 42, del propio 42 se desprende que no solamente serán los mayores de 18 los que tengan una capacidad de ejercicio plena, sino también el caso excepcional de los mayores de 14 y menores de 18 que contraen el matrimonio o que se hayan convertido en padres. ¿De acuerdo? En ese caso, automáticamente, en esos rangos etarios de 14 a 18, se podrá también tener una capacidad de ejercicio plena, por las propias circunstancias de los casos que se han explicado. Ahora, claro, la pregunta que surge automáticamente es, ¿las personas que no están consideradas en el artículo 42 pueden contratar válidamente? Se los pregunto. ¿Estas personas que no están consideradas en el artículo 42 pueden contratar válidamente? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Por ahí alguna? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la regla? Claro, Pues, doctor, quisiera sí, participar. dale. Claro, si bien el artículo 42 dice que las personas mayores de 18 tienen plena capacidad de ejercicio, o también las personas mayores de 14 cuando contraen matrimonio, también no olvidemos el 58, el cual básicamente señala que los que están en el numeral del 4 al 8 del artículo 44 pueden realizar contratos que estén relacionados con su vida diaria. Incluso ahí no está en las personas menores de 14 años, sin embargo, con una interpretación del Código de los Niños y Adolescentes se puede llegar a también esa interpretación de que ellos también pueden realizar contratos con su vida diaria. O sea, sí, efectivamente vamos a llegar a eso justamente, ¿de acuerdo? Es una respuesta efectivamente compleja, esta de ver si es que todos los que no están considerados en el 42, que son varios, que ahora lo vamos a ver, pueden o no datos válidamente, ¿no? Claro, ¿qué sucede con esto? Ya lo adelantaste un poco, y gracias por eso. Hay un asunto, ¿no? El diseño original del código contemplaba, como ustedes saben, porque esto ya lo vieron en persona, lo han visto de nuevo en el jurídico, en el uso jurídico, el diseño original del régimen de la capacidad establecía un supuesto de capacidad absoluta, ¿no? Bueno, no le decía capacidad absoluta, pero en la capacidad plena, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, y luego incapacidad absoluta y capacidad relativa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en ese diseño, pues, la regla era distinta, ¿no? Porque claro, teníamos igual el 42, que básicamente el 42 original, que ustedes lo pueden revisar ahí, decía más o menos lo mismo que dice el actual, salvo que el actual, digamos, incorpora algunas cuestiones vinculadas con la convención, ¿no? Con esos asuntos para reconocer los derechos de la persona con discapacidad, pero en buena cuenta era todos los mayores de 18, salvo lo de 43 y 44. Ahora ha quedado más claro que son los mayores de 18, incluso cuando tienen alguna discapacidad. Es un matiz, si se quiere. ¿De acuerdo? Pero había una salvedad, porque claro, surgió la misma duda que tenemos ahora. Los mayores de 18 pueden contratar válidamente saldo y bueno. Los menores no lo sabemos, pero teníamos el artículo 1358. ¿Qué dice el 1358 original? El 1358 original decía que, ¿no? El artículo 1358 original, ¿qué decía? Decía que los incapaces no privados de discernimiento pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria. Claro, entonces en ese sentido se entendía que
los que no estaban contemplados en este artículo 42 podían contratar, pero bajo la consideración de que confluyeran dos cuestiones, que era que tenían que tener capacidad de discernimiento, esto es básicamente poder distinguir de alguna manera lo que les convenía o lo que no les convenía en sentido muy lato, y que esa conducta se utilizara para actos de la vida diaria. Entonces eso te permitía considerar que todos los no contenidos o no contemplados en el 42 podían celebrar contratos de manera totalmente válida, ¿no? Entonces, ahora, ese diseño, podríamos decirlo, era estructuralmente correcto, porque te permitía solucionar un tema práctico. ¿Qué hacemos con todos estos contratos de los menores de 18? Que vamos, la mayoría de los casos no van a ser relevantes, pero que de todas maneras tengo que darles una calificación jurídica. Lo hemos visto hacia el comienzo, ¿no? Cuando se habla de lo que el ordenamiento hace, se habla de la calificación de las posiciones que las personas sustentan frente al ordenamiento. Entonces, el 1358 te servía para calificar a todo el mundo de una manera relativamente sencilla. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Tenemos el nuevo artículo 1358, ¿no? El nuevo 1358, ¿qué dice? El nuevo 1358, como lo ven ahí en la presentación, el nuevo 1358 hace una variación. Y claro, pareciera ser que es una variación que no es tan relevante. De hecho, se menciona que el legislador lo hace, o sea, en esta reforma que se hace relativamente rápida del 384, pareciera pues existir un aceleramiento, un apuramiento y un error técnico, sobre todo en estos puntos, ¿no? Entonces el actual 1358, que lo tienen ahí, tiene la sumilla, recuerden, precisiones, en el articulado original las sumillas no existen, no se leen, pero en los artículos modificados sí se leen las sumillas porque forman parte de la nueva directiva de legislación, ¿no? Entonces, estos contratos que pueden celebrar las personas con capacidad de ejercicio restringida, nótese, ¿no? Ya la sumilla nos indica que se está haciendo referencia a las personas con capacidad de ejercicio restringida, las que se encuentran contempladas, dicho sea de paso, en el artículo 44. Ahora, claro, si yo lo leo así, pareciera ser pues que se abarca todo, ¿no es cierto? Que el 44 está abarcando todos los escenarios. No obstante, cuando se lee el 1358, se observa que se hace una diferenciación que tiene sentido en uno de los casos, pero en el otro pareciera ser un error o una omisión quizá involuntaria. Porque claro, ¿qué pasa? ¿Qué dice el 1358? El 1358 actual, como lo ven, hace referencia efectivamente a los escenarios de capacidad de ejercicio restringida, pero no dice todos los que aparecen en el artículo 44. Ahora, si ustedes, que lo tienen ahí, revisan el artículo 44, se van a dar cuenta que de la lectura de todos esos casos, el punto 9, de pronto, es el que tenía más sentido que no se encuentre vinculado a la posibilidad de contratar, porque convendrán conmigo que una persona en coma no puede contratar. O sea, no puedes contratar esa en coma, es evidente. ¿De acuerdo? Entonces, no lo puedes hacer. Puedes tener un representante, alguien que a tus veces, sí, pero no hay forma de que una persona en coma declare nada. Entonces, está bien, descartemos el 9. Y luego nos dice el 4 y el 8, que son los que quedan vigentes porque el 2 y el 3 fueron derogados. Y la pregunta que surge automáticamente es, ¿y por qué no el 1? O sea, ¿por qué el 1358 nuevo no consideró todos? ¿Cuál es la razón para haber excluido deliberadamente ese inciso 1? No lo dice, no se explica por qué sí puede contratar para actos de la vida diaria, un pródigo, alguien que incurre en mala gestión, un ebrio habitual, un toxicómano, pero no un mayor de 16 y menor de 18. Podría ser también que en la mente del legislador era evidente que esos del inciso 1 siempre podían contratar y por eso no valía la aclaración, considerando que el escenario de la modificación de la reforma está vinculado a reconocer o a retirar esta expresión de discernimiento por
ser peligrosa, ¿no? Porque claro, podía prestarse en la lógica de la reforma a escenarios de discriminación, ¿no? Estas personas que tienen cierto tipo de discapacidad pueden o no discernir. Pero eso podría haberse solucionado de otra manera, ¿no? O sea, pero bueno, en fin. Se excluye ese inciso, ese numeral 1 del artículo 44 sin que pareciera, digamos, un escenario peculiar, ¿no? Entonces, sí me pareciera ser un escenario justificado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Eh, de este artículo 1358 modificado, pareciera entenderse lo siguiente, que descartando los del artículo 42, o sea, los mayores de 18 años, incluso cuando tienen escenario de discapacidad, y a los que se encuentran en este ámbito de los 14 a 18, pero que se casan o que tienen, asumen algún tipo de paternidad, solamente se permitiría la celebración de contratos para actos de la vida diaria. A los pródigos, a los malos gestores, a los ebrios habituales, a los toxicómanos y a los que han sido sancionados para la interacción civil. Pero no se dice nada de los otros. Ahora, si bien en el 44, nótense la incorrección del legislador, ¿no? O sea, al momento de la mala técnica legislativa. Porque nos dice en principio que ya, pareciera ser que los menores de 18, nada que ver, ¿no es cierto? No pueden contratar absolutamente nada. Pero luego tienes el artículo 221. ¿Sí? ¿Alguien puede leer, por favor, el artículo 221? Sí, por favor, el 221. Sí, dale, por favor, José. Ya, gracias. Artículo 221. El acto jurídico, bueno, causales de anulabilidad. El acto jurídico es anulable, inciso 1, por capacidad de ejercicio restringida de la persona contemplada en los numerales 1 al 8 del artículo 44. Ya, ahora, ese 221 entonces nos está diciendo algo adicional, ¿no es cierto? El que acaba de leer, el que acaba de leer su compañero. No, perdón, me he confundido, ¿no? Es el artículo... Esto de la virtualidad. 221 dije, ¿no? Sí, anulabilidad. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Sí, 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 perdón, perdón. Claro, yo me estoy confundiendo al momento de leerlo. Es el 221, pero solo el inciso 1, ¿no es cierto? Que es por capacidad de ejercicio restringida de la persona contemplada en los numerales 1 al 8. A contrario, ¿no? O sea, hagamos el ejercicio a contrario. Si me dice que son anulables del inciso 1 al 8, eso parece coincidir con la lectura del 1358, ¿no es verdad? Porque claro, es un contrato que es celebrado por alguien que tiene capacidad de ejercicio restringida, no obstante, en la medida que es una persona que tiene esa capacidad de ejercicio restringida y podría haber sufrido algún escenario de engaño, de afectación, de lo que fuere, por el solo hecho de la capacidad de ejercicio restringida que tiene, se le permite la anulación. Porque claro, el que ejerce la anulación es el afectado, el que está con la capacidad de ejercicio restringida. ¿De acuerdo? Y ahí se nota esto que les digo, de que de pronto es una omisión involuntaria, ¿no? Porque podemos evidenciar que en el 221 se convierte en anulable el inciso 1, es decir, los contratos o negocios jurídicos celebrados por los mayores de 16 y menores de 18. Convendrán conmigo que si es anulable, entonces puede ser válido, ¿no es cierto? De una lectura del 221 nos quiere decir que esos contratos de 16 y 18 en principio son válidos, salvo que se declare su nulidad. Y eso no es algo que se desprende, en principio, de ese artículo 358, es algo que está en el 221, y que aquí me da la impresión de que es un error a todas luces, ¿no? Porque en el 358 entonces queda más claro que debió incluirse en inciso 1. Ahora, entonces, podríamos afirmar de esta lectura conjunta del 1358 y del 221,
que efectivamente, o mejor dicho, solo de los 221, ¿no? Porque el 358 ahí como que pasa a un segundo plano, pero está presente y igual sirve, menos que antes, pero sigue sirviendo. Eh, Podríamos decir pues que no solamente pueden contratar entonces los del 44 numerales 4 y 8, sino también los del 44 numeral 1. Por lo tanto, pueden contratar válidamente también los mayores de 16 y menores de 18. Solamente queda un problema, que es qué hacemos con los contratos celebrados con los menores de 16 años. Porque la ley ahí sí no dice absolutamente nada. No hay un desarrollo de ningún tipo respecto a qué hacemos con esos contratos. Hay cierto, algunos argumentos, que su compañera estaba mencionando, que tienden a afirmar que independientemente de que no se menciona a los menores de 16 años, existen diferentes artículos, tanto en el Código Civil como en el Código del Niño y Adolescente, como hasta incluso en el Código Procesal Civil, que dan cuenta de que los menores de 16 tienen efectivamente la posibilidad de realizar o tomar decisiones sobre su patrimonio, y por lo tanto se puede inferir que igual, si bien no están mencionados ni en el 1358 ni en el 221, se puede considerar que efectivamente igual tienen la posibilidad de contratar. Pero es discutible, porque no los menciona la ley como tal. Y hay que recordar que estamos en un país en el que los jueces tienden a ser muy literales en el sentido de la ley. Ahora, claro, esto es una problemática interesante porque, como les digo, se construye una complejidad a propósito de una mala técnica legislativa, ¿no? Se concluye a propósito de una mala técnica legislativa, implica, ¿no? Pues que tenemos un problema que en principio pareciera no tener una solución clara, ¿no? Si me preguntasen a mí, mi opinión, yo me sumo un poco a la posición. Hay un artículo que se publicó bastante cercano a la fecha de la modificación por Héctor Campos, ¿no? Que explica un poco la postura, digamos, de considerar que si bien el caso de los menores de 16 no está contemplado en el 1358, y no se puede tampoco extraer de otro artículo directamente, igual debería estar porque, por una cuestión de lógica, básicamente, porque la respuesta que se generaría sería que todos esos acuerdos para actos de la vida diaria generados por menores de 16 años serían absolutamente nulos. Y estaríamos en el escenario del nacimiento, digamos, de relaciones contractuales, entre comillas, que no lo son realmente, intercambios que no tienen como tal un respaldo, ¿no? Ahora, claro, lo que yo decía es que igual este asunto, de hecho no se ha presentado, dudo mucho que ocurra, surja un caso en el que verdaderamente lo podemos discutir a nivel judicial, ¿no? En el que un menor de 16 celebre algún contrato que luego sea discutido en su validez en atención, digamos, a estas reglas que estamos mencionando. ¿Por qué lo digo? Porque claro, porque tiene que haber, para que un caso sea relevante y pueda llegar al Poder Judicial, tendría que estar necesariamente vinculado con un escenario monetario relativamente alto, y eso, en las operaciones que se suelen hacer para actos de la vida diaria, además, no es el caso, ¿no? Porque tú no vas a presentar una demanda con todo lo que implica por un monto relativamente pequeño, ¿no? Entonces, está ahí, ¿de acuerdo? Hay un problema interpretativo, porque hay una interpretación literal, de la cual yo diría no se ha dicho nada sobre los menores de 16, por lo tanto no pueden contratar válidamente, y lo que implicaría decir que todos esos acuerdos no tienen valor legal alguno, con todo lo que ello significaría. Y el otro es considerar, vía de la interpretación correctiva, integradora, que efectivamente estos contratos celebrados por menores de 16, siempre que tengan la capacidad de discernimiento, sean actos de la vida diaria, igual pueden continuar celebrándose, ¿no? Que sería, digamos, el escenario. ¿De acuerdo? Sí, estamos claros con eso.
¿Alguna duda con este punto o todo claro? Sí, todo con esto. Jan, sí, te escuchamos. Doctor, buenas noches. ¿Logra escucharme? Sí, fuerte y Ah, claro. perfecto. Doctor, una consulta. En el supuesto caso de que una persona ejerza dos situaciones jurídicas de forma paralela, ¿se podría afirmar que hay dos partes? Como por ejemplo, ¿no? El sujeto como sujeto de derecho él mismo, sin embargo, ese mismo sujeto ejerciendo la calidad de representante de otro sujeto. Ese mismo sujeto ejerce dos posiciones jurídicas distintas. ¿Hay Sí. dos partes? En principio sí, ¿no? ¿De acuerdo? En principio sí estaríamos en un escenario en el que habrían dos partes, porque cuando actúa como representante no lo estaría haciendo por sí mismo, ¿no? Sino por el otro. Igual, tiene que haber una autorización, ¿no? El representado expresa para permitir ese tipo de negocio jurídico, ¿no? Pero sí, sí, sí habría como tal dos partes, porque cuando él firma, además, no firma en nombre propio, firma como representante de esta empresa, ¿no? Como si fuera la empresa o como si fuera la persona que está representando, ¿no? Ahora, de hecho, eso sucede, por ejemplo, eso sucede con el ámbito del empresarial. Imagínate que es una SAC, ¿no? Es una SAC y, bueno, la SAC tiene un representante que puede ser el socio principal, imaginemos, pero el socio principal, como socio principal o como accionista mayoritario como tal, no tiene sueldo. No tiene sueldo, ¿no? Porque no, el hecho de ser socio te da acceso a utilidades y otras cosas, pero no tienes un sueldo como tal, no tienes un salario. Para tener un salario tienes que ser parte de alguno de los órganos de la sociedad. Cuando te contrate la empresa, tú vas a firmar el contrato como representante. ¿Y vas a contratar con quién? Contigo. Y te vas a pagar, o sea, la persona jurídica te va a pagar a ti como gerente, pongamos, pero a la vez eres el representante. Pues ya está, sí, está pasando eso. ¿De acuerdo? Sobre todo en escenarios de la SAC, de empresas pequeñas, eso puede ocurrir y no pasa nada. Es totalmente razonable. ¿De acuerdo? Sí, bajo ciertas condiciones, obviamente. También, por ejemplo, se me ocurre ahora, pienses en escenarios de licencia de marcas, ¿no? Yo soy el dueño de una marca, o soy el dueño de una patente, genero una SAC, porque claro, si no, ¿cómo la exploto? Y la SAC me paga a mí, o sea, la SAC es mía, con otras personas de pronto, y la SAC me paga a mí por el uso de la licencia. Y de pronto yo soy el mismo, porque yo entonces firmo como representante legal de la SAC y firmo también como dueño de la licencia, de la patente, ¿no? Y te otorgo la licencia. Pueden pasar, hay miles de escenarios en los que de pronto eso puede suceder. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta adicional con esto? ¿Qué dicen? ¿Todo claro? ¿Seguros? ¿Seguras? Ok. ¿Sí? Entonces, capacidad de las partes. ¿De acuerdo? Que es importante, aunque ustedes ya lo han visto como digo en algún punto. ¿Qué es lo otro? Lo otro que es importante respecto de las partes es la legitimación. ¿Qué es la legitimación? La legitimación como tal es el poder de disposición del sujeto en relación a una determinada situación jurídica. Cristiano, es la posibilidad o el poder o el derecho que tienes de modificar, de variar tu posición jurídica, o también puede ser en algunos escenarios la de otros. ¿De acuerdo? Entonces, es el poder, ya vinculando esta legitimación con el contrato, es el poder de efectivamente disponer del objeto del contrato. ¿De acuerdo? Ahora, en nuestro ordenamiento, porque si ustedes revisan el 140 no habla en ningún lado de legitimación. ¿Sí? No lo dice, no lo menciona. Entonces la legitimación, como no está mencionada expresamente como requisito de validez ni del contrato ni del negocio jurídico, y vamos a revisar que hay diferentes normas que nos permiten inferir que la legitimación es algo que puede o no estar, pero que es relevante dependiendo del tipo de contrato, es un requisito de eficacia, pero no de validez.
¿De acuerdo? Entonces, la legitimación, si está presente y si tiene que ver con el objeto del contrato, permitirá que los efectos del acuerdo se desarrollen. Pero si no está, pues no pasa nada en principio. ¿De acuerdo? Se afectará solamente la eficacia, pero no la validez del contrato, del acuerdo. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Ok. Ahora, ¿qué más pasa con esto? ¿O qué más es relevante con la legitimación? En principio, por regla, los sujetos están legitimados para disponer sobre sus propias esferas jurídicas. Y claro, esto se puede evidenciar del 1363 del Código. Claro, el 1363, si ustedes lo han leído en otras ocasiones, el 1363 lo que dice es que los contratos solo producen efectos entre las partes. Y claro, ¿por qué? Porque al principio las partes, al tener esta facultad, este poder de legitimación, pues se afectan a sí mismos, porque es lo que pueden hacer naturalmente. En principio, solo afectan a las partes del contrato en la medida que tengan esta facultad, este poder de modificar, de alterar sus esferas jurídicas. Pero hay escenarios en los cuales, por ejemplo, puede haber poder de legitimación para disponer de la esfera jurídica ajena, pero claro, con una autorización, ¿no? Por ejemplo, el artículo 313, ¿sí? ¿Alguien puede leer, por favor, el artículo 313 del código? Sí, por favor, el 313. Corresponde a ambos cónyuges la administración del patrimonio social. Sin embargo, cualquiera de ellos puede facultar al otro para que asuma exclusivamente dicha administración respecto de todos o de algunos los bienes. En este caso, el cónyuge administrador indemnizará al otro por los daños y perjuicios que sufra a consecuencia de actos dolosos o culposos. Claro, ¿no? Ahí lo vemos esto que mencionábamos, ¿no? Efectivamente, se puede apreciar en ese caso que quiénes son los legitimados en principio para disponer del patrimonio de la sociedad conyugal, ambos cónyuges. No obstante, uno de ellos le puede brindar la legitimación a otro para que disponga. Y se establece un escenario de responsabilidad, ¿no es cierto? Porque otorgándole la facultad de legitimación al otro, o sea, de disposición, puede haber un escenario de responsabilidad si es que lo hace mal, ¿no es cierto? Sí, si es que lo realiza mal y le genera perjuicios, por ejemplo. Y como decía, en principio, la falta de legitimación no genera nulidad, sino ineficacia como regla. Vamos a ver igual que la ley, que hay un procedimiento judicial que ha convertido a la legitimación, en un caso muy específico, en un requisito de validez, pero de manera encubierta. Sí, entonces, en principio, la falta de legitimación no genera nulidad, por ejemplo, el caso de la compraventa de bien ajeno. ¿Sí? ¿Alguien, por favor, lea el artículo 1537 del Código? Sí, 1537, por favor. Artículo 1537. El contrato por el cual una de las partes se compromete a obtener que la otra adquiera la propiedad de un bien que ambas saben que es ajeno, se rige por los artículos 1470, 1471 y 1472. Muy bien. Claro, a ver, en 1537 dice, si hay un contrato por el cual me comprometo, ¿no?, a estos bienes ajenos, me voy a esos artículos. Si revisan ustedes esos artículos que están en sus casas, ¿a qué se refieren esos artículos? ¿De qué contrato nos está hablando? ¿De qué tipo de contrato? ¿Cuál es el tipo de contrato del que nos está hablando? Esos artículos que se hacen referencia en 1537. ¿Contratos de compraventa? ¿Contratos nominados? No, los artículos que hablan ahí en el 1537 se hace el reenvío al 1470, 1471 y 1472. ¿Puede ser contrato a favor de tercero? No puede ser, ¿no es cierto? Porque ahí lo dice, ¿de acuerdo? El 1470, 71 y 72 habla del contrato. No, no habla del contrato a favor de tercero. ¿Qué dices?
Lo tienen ustedes ahí el artículo. No adivinen, porque está ahí. Promesa de la obligación o hecho de un tercero. Claro, claro. No es necesario adivinar porque les estoy dando el artículo. Lo buscan y ahí dice la promesa de la obligación o del hecho de un tercero. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Que el 1537 te dice, si ambos sabemos que el bien es ajeno, no es nulo, sino que no será un contrato de compraventa. Será que el que dice ser el vendedor, ¿a qué se está comprometiendo realmente? ¿Se está comprometiendo a entregarte la casa? ¿A qué se está comprometiendo? ¿Cuál sería el compromiso? ¿Cuál sería el compromiso? Esto es obligaciones, ¿ah? ¿Cuál sería el compromiso? ¿A qué se está comprometiendo realmente? ¿Mm? Mm. Vamos, ¿a qué se está comprometiendo realmente? Cuando ambos saben que el bien es ajeno, ¿a qué se compromete realmente? ¿Sí? A ver, Piero. Con el bien del ajeno creo que el promitente, se compromete a obtener la propiedad del bien, o sea, del tercero. ¿Sí? ¿A eso se compromete? A ver, O sea, Miguel. cuando las partes sabían que el bien era de un tercero, me parece que lo que se prometía era que se tenía que obtener la propiedad del bien o hacer los mejores, o como algo así que tenía que conseguir el bien primero para luego entregárselo al adquiriente. Pero eso era cuando las partes sabían, cuando no sabían era, o sea, cuando el adquiriente no sabía que era de tercero. A ver, pero no estamos hablando de escenario, estamos hablando del escenario en el que ambos saben. A ver, Jan, que levantaste la mano. Yo creo que se compromete a la prestación que va a realizar el tercero de transferir la propiedad. Ya. A ver, chicos, pero no adivinemos, a ver, no adivinemos, porque vamos por partes, ¿sí? Hagámoslo. A ver, mire, el 1537 dice, porque la pregunta no era para que adivinen, la pregunta era para que lean los artículos. Porque está en la ley, a ver, dice, el contrato por el cual una de las partes se compromete a obtener que la otra adquiera la propiedad de un bien, que ambas saben que es ajeno, se rige por los artículos tal, tal y tal. ¿De acuerdo? Que son los contratos, como dijeron, de la promesa, obligación del hecho de un tercero. ¿Qué pasa con esto? A ver, entonces, el 1537 nos dice compra-venta de bien ajeno, porque estamos en la parte de compra-venta, ¿no es cierto? Entonces, es un contrato al que ambos le han llamado compra-venta, pero no obstante tiene que ver con un bien que es ajeno. Y el código te dice, si eso ocurre, entonces ya no es una compra-venta, es un contrato de la promesa del hecho de un tercero. Y si vamos al 1470, por definición, ¿qué nos dice? Se puede prometer la obligación o el hecho de un tercero con cargo de que el promitente quede obligado a indemnizar al otro contratante si el tercero no asume la obligación o no cumple el hecho prometido respectivamente. Y ahí está, o sea, ¿a qué se ha comprometido? Se ha comprometido a convencer al tercero de que le venda la casa al comprador. ¿Sí? En eso consiste su prestación. Todo lo que él haga tiene que ir en ese sentido, pero no es un contrato de compraventa, porque él no se compromete ni a adquirir el bien, ni a disponerlo, ni a nada. Él se está comprometiendo por lo que dice este 1537, por mucho que el contrato se llame de compraventa, por mucho que le pongan un precio, por mucho que establezcan una fecha de entrega, etcétera, no es un contrato de compraventa, porque la ley lo corrige, porque hay, además, puede haber un escenario de mala fe, no necesariamente, ¿ah? Pero puede haber un escenario de mala fe, si es que hay una compraventa sobre un bien ajeno. Pero ojo,
Si se dan cuenta, no es la sanción la de la nulidad. No te dice que esté mal celebrar un contrato sobre bien ajeno. Simplemente te dice, pues no pasa nada, porque igual ese contrato, como en ese contrato no ha participado el propietario, ¿qué cosas no tienen las partes del contrato? No tienen legitimación. Como no tienen legitimación para decidir sobre la venta de la casa, porque la parte que dice ser vendedor no es propietario, no tiene legitimación, entonces no puede haber una compraventa como tal. Lo único a lo que se puede comprometer esa persona y a lo que se entiende que se está comprometiendo como consecuencia del 1537 es al convencimiento del legitimado, que es el propietario. Y si no lo consigue, pues el comprador no puede demandar al legitimado, tampoco puede demandar al deudor para que lo convenza, no puede haber una ejecución forzosa. Lo único que puede haber es una indemnización. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Todos alineados con eso? ¿Sí? Mándenme algo, una señal. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Ok. Y luego tenemos el 1539, ¿no es cierto? A ver, ¿qué dice el 1539, porfa? ¿Alguna puede leerlo? Por favor, el 1539. La venta de bien ajeno es rescindible a solicitud del comprador, salvo que hubiese sabido que no pertenecía al vendedor o cuando éste adquiera el bien antes de la citación con la demanda. Muy bien, ahí pasa algo distinto, porque en el 1539 estamos en un escenario en el cual el comprador desconoce, ¿no? El comprador desconoce. Pero ojo, nótese que la regulación igual no se distingue, porque ¿qué es lo que sigue faltando? Legitimación. Hay una parte, que es el vendedor, que no está legitimado, y la ley lo sabe, y por eso mantiene la postura, ¿no? Si bien estas partes le han llamado compra-venta, eso no es una compra-venta, porque el vendedor no está legitimado, y lo reconduce nuevamente, pero ahora no lo reconduce a la promesa del hecho de un tercero, simplemente lo deja sin efectos. No, porque dice, la venta de bien ajeno es directamente es rescindible. El comprador, probablemente engañado, ¿no? Puede rescindirlo, ¿de acuerdo? Salvo que hubiese sabido, porque claro, si sabía, entonces ya no se aplica el 1539, se aplica el 1537. Y si, obviamente, el vendedor no legitimado adquiere la legitimación, entonces se convierte en un contrato de compraventa. Pero, si se dan cuenta, el 1539, ¿qué descarta de plano? La eficacia. No hay efectos porque nació mal. ¿Y por qué nació mal? Porque no había legitimación. Es evidente, atención al 1539, que la falta de legitimación se sanciona con ineficacia, con rescisión, para ser más concretos. ¿De acuerdo? Es un escenario de ineficacia igual, ¿no? Que es inicial, ¿no? Ineficacia en sentido estricto, pero inicial. Y el 1541 completa más, ¿no? Porque te dice, en los casos de la rescisión, el vendedor debe restituir al comprador el precio recibido y pagar la indemnización de daños y perjuicios sufridos. Debe reembolsar los gastos, los intereses. Entonces, nos damos cuenta, la rescisión en este caso particular, en atención al 1539 y al 1541, tiene un efecto totalmente restitutivo. Se está tutelando además el interés negativo del involucrado. ¿De acuerdo? Ojo, el contrato no se celebró mal, te dice, solamente que no tendrá efectos. Ahora, si se dan cuenta, este contrato de compra-venta de bien ajeno es una posibilidad, porque ¿qué otra cosa podría hacer el comprador? Que no se ha percatado de que el vendedor no era propietario. ¿Qué otra acción tendría a su favor? ¿Mm?
¿qué otra acción tendría a su favor? ¿Qué otra acción tendría a su favor? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Vamos. Si yo compré un bien de alguien que pensé que era propietario, pero que luego descubrí que no lo era, está bien, el 1539 me dice lo que me dice. Si adquiriste de un no propietario, luego te diste cuenta, efectivamente, nunca se va a poder ejecutar, porque era un no legitimado. Pero, ¿qué otra acción podrías también utilizar si es que no quieres irte por la rescisión del 1539? ¿O es la única acción que se tiene? Sí, Jan. Yo creería que podrías interponer la nulidad por la causal de causa fin ilícita, porque se pretende despojar del bien de su patrimonio a un tercero. No, pero a ver, por qué sería fin ilícito? Pero a ver, mira, veamos lo siguiente. A ver. Es interesante lo que dices, ¿de acuerdo? Pero vayamos al artículo 1409.2. ¿Qué dice 1409.2? A ver, alguien por favor léalo. 1409.2. ¿Sí? ¿Alguna? ¿Puede leer? La prestación, materia de la obligación creada por el contrato, puede versar sobre, inciso 2, bienes ajenos o afectados en garantía o embargados o sujetos a litigio por cualquier otra causa. Muchas gracias, milagros. Entonces, a ver, si la propia ley me dice que yo puedo celebrar contratos sobre bienes ajenos, incluso el 1537 me dice que los dos podemos saber que es ajeno, solamente que no tendrá ese efecto, tendrá otro efecto distinto. ¿Se podría alegar válidamente que hay un fin ilícito? Yo creo que no, porque la ley te lo está autorizando directamente. Ya, pero eso no es. ¿Cuál es la otra opción que es posible? Profesor, ¿puede alegarse un vicio de la voluntad y por ende la anulabilidad del contrato? ¿Qué vicio de la voluntad? El inciso 2, resultante de, en este caso, si es que no sabía y lo están induciendo, no es error, dolo. Podría ser dolo, ¿no? Yo creo que en el escenario pinta más para dolo, ¿de acuerdo? Sí, porque tendría que haber un engaño deliberado, ¿de Claro, acuerdo? claro. Claro, tendría que haber están estafado directamente. Sí, entonces ahí hay dos acciones. El comprador que ha sido engañado, ¿de acuerdo? El comprador que ha sido engañado respecto de la legitimación del vendedor puede o bien anular el contrato por vicio de la voluntad, dolo. Podría haber error también, ¿de acuerdo? Habría que ver los hechos, podría ser. O puede rescindirlo, lo que le sea mejor en el caso. Yo creo que puede ir por cualquiera de los dos caminos, no hay problema, ¿de acuerdo? Pero claro, si se dan cuenta, lo que se está tutelando es distinto, porque cuando voy por el vicio de la voluntad, yo lo que estoy diciendo es que el contrato no se formó bien. Y ahí no entra en legitimación, porque estoy poniendo el foco en otra cuestión distinta, que es que me engañaron. Tengo que demostrarlo igual, sí. En ese sentido, yo diría que a nivel probatorio, si me dan a escoger entre irme por el escenario de la anulabilidad por dolo o por error,
y quedarme con la acción que me brinda el 1539, prefiero el 1539, porque la carga probatoria es más liviana. En el 1539 yo solo tengo que demostrar que tú me lo vendiste sin que yo supiera, o sea, no tengo que demostrar la buena fe, porque se parte de la premisa de que sí, el que tendrá que demostrar que yo conocía es el otro, ¿no? Para darle los efectos del 1537. Y de esa manera ya no me tendrá que indemnizar. Porque si se dan cuenta, en el 1537, si se habla de indemnización, no se está hablando de daños, se está hablando de restitución de lo que se pagó. En cambio, el 1541 no solamente habla de restitución, por eso está ahí, para diferenciarlo. Habla también de daños y perjuicios. Entonces yo diría, si bien tengo la posibilidad de irme por error, por dolo, preferiría irme por la acción del 1539. ¿De acuerdo? Habida cuenta además del plazo prescriptorio, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, pregunta con esto? ¿Hasta este punto? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Seguros, seguras? Ok. A ver, ¿qué más? Ahora, viene un asunto, que creo que por ahí iba también el comentario anterior. ¿Qué pasa? Hay un caso que se vincula con la legitimación, que es el caso de la disposición de bienes de la sociedad conyugal. ¿Esto tiene que ver con contratos? Sí, porque ¿cómo dispones de los bienes de la sociedad conyugal? A través de un contrato. Uno de los cónyuges ha celebrado un contrato de compraventa, un contrato de constitución de hipoteca, un contrato, qué sé yo, de arrendamiento, de usufructo. Y claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es el escenario, no? El escenario más común, que a día de hoy ya no es tan posible del todo, es que el cónyuge, si bien ya casado, no haya aparecido registralmente como tal. Por lo que se generaba la apariencia de que sus bienes todavía le pertenecían a título personal. Pese a que como ya se había casado, pues en realidad sus bienes ya no le pertenecían a él, sino a la sociedad conyugal. Que en atención a los diferentes artículos de la parte de familia, se entiende pues que solamente pueden disponerlos los cónyuges de común acuerdo. O lo que vimos en el 313, ¿no es cierto? Que uno de los cónyuges le puede ceder al otro su legitimación. Y así lo superlegitima y él puede decir todo administrando todos los bienes. ¿De acuerdo? Pero bueno, está el 315, ¿no? Que esto ya ustedes seguramente lo han escuchado bastante, solamente lo voy a explicar desde mi perspectiva, ¿de acuerdo? El 315 dice lo que dice, que ustedes ya lo vieron. El 315 dice que para disponer, ¿no?, de los bienes sociales o grabarlos se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial del otro, ¿no? Eso es, grosso modo, lo que dice ese artículo 315. Claro, ¿cuál es el problema con esto? El 315 dice esto, ¿no? Para disponer los bienes se requiere la intervención del marido y la mujer. ¿Está hablando de legitimación? Sí, porque está diciendo que los legitimados para disponer sobre bienes de la sociedad conyugal pues son el marido y la mujer. Nada nuevo con eso. ¿Cuál es el problema? Que el 315 no te dice cuál es la sanción por ese acto de disposición o ese contrato que versa sobre un bien ajeno. Esto es, ¿qué pasa? O sea, el caso es ese, es bien parecido a lo que hemos visto antes, por eso hemos visto antes lo de la compra-venta de bien ajeno. Porque el contrato a través del cual un miembro de la sociedad conyugal dispone de un bien de la sociedad conyugal no es otra cosa que un contrato sobre bien ajeno. Y como hemos visto hace un momento, les pregunto, según estos artículos que hemos revisado del código, ¿los contratos sobre bienes ajenos son nulos, anulables o son ineficaces? ¿Cuál es la regla en principio? Ineficaces. La regla es la ineficacia. Porque la ley te dice en varias partes que tú puedes celebrar esos contratos. ¿De acuerdo? El 315 calla, porque no establece una sanción diferente.
No te dice nada distinto, simplemente te dice eso. ¿Cuál es el problema? El problema es jurisprudencial. Porque claro, en algún momento a los jueces les surgió que la sanción del 315 que no aparece dicha es la nulidad. ¿Por qué? Dijeron por fin ilícito. Pero ya lo hemos visto. O sea, a ver, si el cónyuge dispone, entre comillas, celebra un contrato de disposición respecto a un bien que no le pertenece, eso no es nulo, porque la ley siempre lo ha permitido. No se puede decir que hay un fin ilícito cuando la ley en el propio código lo permite. Entonces, no hay una sanción que tenga que ver con la causa en ese caso. No se sostiene. ¿Cuál era el otro argumento? El otro argumento era el objeto jurídicamente imposible. Pero eso tampoco se sostiene, porque ¿cuándo un objeto es jurídicamente imposible? Cuando está prohibido. Pero hemos visto además, porque de la regla vinculada con los contratos sobre bienes ajenos, se puede evidenciar que si yo, entre comillas, celebro un contrato para disponer de un bien ajeno, el efecto nunca va a ser la disposición. El efecto, o bien es que no tiene ninguno porque se rescinde, o el efecto es que es el contrato de la promesa del hecho de un tercero. La ley jamás te dice que ese contrato va a tener efecto sobre el patrimonio del tercero. O lo que es lo mismo que decir que esos contratos sobre bienes ajenos nunca van a perjudicar el patrimonio del verdadero titular. ¿De acuerdo? Porque no podrías afectarlo, por definición. No obstante, el séptimo pleno casatorio civil dice lo siguiente. Dice, para disponer de los bienes sociales, se requiere que en el acto de disposición intervengan ambos cónyuges, por mandato expreso del 315, como elemento constitutivo necesario para la validez del acto jurídico. ¿Eso es cierto? Sí. Pero, ¿saben en qué caso es cierto eso? Cuando el que celebra el contrato dice representar a la sociedad conyugal. Pero ese nunca ha sido el caso. Porque el caso siempre es que el cónyuge aparece como propietario, solo. Y entonces, en apariencia, él está disponiendo sobre un bien que le pertenece. El caso nunca es, porque ahí sería clarísimo, o sea, lo que están diciendo ahí es clarísimo en el caso en el cual el cónyuge falsifica la firma de su otro cónyuge y los dos firman por la sociedad conyugal. O él en el contrato dice que muestra un documento a través del cual su cónyuge, en atención al 313, lo legitimó, le brindó sus poderes, sus facultades para que él decida por todos los bienes de la sociedad conyugal. Si fuera el caso en el que él firma por los dos, o sea, falsifica una firma o presenta un poder falso de su cónyuge, es evidente, eso es nulo. Nulo porque no hay declaración. Es súper evidente. Pero eso no es el caso. El caso es que esa persona habla a nombre propio. Yo soy Juan Pérez y el bien me pertenece y yo lo dispongo. ¿Ahí qué tiene que ver el cónyuge? No, no entiendo eso, ¿no? O sea, me parece que no resiste. Bueno, luego dice, por ello, el acto de disposición de un bien social realizado por uno solo de los cónyuges sin intervención del otro es nulo. Pero nuevamente, o sea, sería nulo, efectivamente, yo coincidiría si es que el cónyuge hubiera hablado a nombre de toda la sociedad conyugal. Pero ello no ocurre así. Y dice, porque es contrario a una norma imperativa de orden público. Ya. Pero, a ver, miren, ojo, que es curioso el razonamiento, ahora que lo estoy leyendo nuevamente, porque pareciera decir que si el 315 no estuviera, ese contrato celebrado por el cónyuge sería totalmente eficaz. Y eso no es verdad. Porque incluso en el escenario en el que el 315 no estuviera, igual no se podría disponer del bien.
igual podríamos afirmar que es ineficaz, sin problema alguno, porque hay reglas vinculadas con los contratos sobre bienes ajenos de manera general, ¿no? Que dice, ¿no? Según el inciso 8 del 219, que básicamente lo que invoca, porque no me acuerdo en este momento cuál es el inciso 8, es en el caso del artículo quinto, o sea, dice que es un acto contrario al orden público de las buenas costumbres. Dicho sea de paso, que norma imperativa no es lo mismo que orden público, bueno, en fin, es una cuestión, la Corte Suprema nunca es rica en distinciones. Eso, o sea, si se dan cuenta, esa afirmación del séptimo pleno casatorio civil no resiste el análisis. Yo he leído las opiniones de los que apoyan la tesis de la Corte Suprema. A mí me parece que desde un punto de vista, del punto de vista se los estoy explicando, me parece que no tiene mucha, o sea, mucha razonabilidad, ¿no? Por los motivos que les he dado. Ahora, a ver, ¿es un escenario de falta de legitimación? Sí. ¿Es un escenario de ineficacia? Sí. Hay una regla general que, como hemos visto, dispone que los contratos sobre bienes ajenos son siempre ineficaces, también, ¿de acuerdo? Pero esto que les he explicado, yo entiendo que de pronto, para la gran mayoría de abogados y abogadas del país, que no se han formado en esta burbuja en la que vivimos nosotros, abogados de las universidades top del país, ¿no? Católica, San Marcos, la de Lima, Pacífico, ¿no? Todos nosotros, entiendo que puede ser complicado, lo entiendo. No lo comparto, porque el hecho de que sea difícil explicar algo no debería significar que claudiquemos, ¿de acuerdo? Ante la respuesta que es la correcta, ¿no? ¿De acuerdo? Yo entiendo que detrás quizá del séptimo pleno casatorio de la intención está un escenario de tratar de hacerlo más asequible para la gran mayoría de abogados. Es más sencillo decir que es nulo a explicar que hay falta de legitimación y es ineficaz. Yo lo comprendo. ¿De acuerdo? Sí, pero bueno, igual ahí está. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario, consulta con esto? Ahora, ojo, lo que dice el séptimo pleno casatorio civil no es vinculante. Eso se podría argumentar. Igual sería meterse en una batalla de pronto. O sea, si me pregunta, hay incluso, yo recuerdo, hace muchos años, un juez, que no recuerdo el nombre, dijo algo que es gravísimo para mí, es terrible. A ver, todos podemos tener opiniones distintas respecto de cómo se califica una conducta, una acción, y el juez debe acomodarlo si es que no está de acuerdo. Si, por ejemplo, te presentan una demanda de nulidad por esto, dices, no, es ineficacia y demás, pues lo acomodas, ¿no? De alguna manera, tratas igual de brindar la tutela respectiva a la parte. ¿De acuerdo? Finalmente el juez conoce el derecho. Pero hace algunos años, cuando estaba todavía, no se había emitido el séptimo pleno casatorio en lo civil, hace varios años en realidad, un juez escribió una columna, no sé si en Gaceta, en la actualidad, en la que decía que si él veía una demanda de ineficacia por un acto de disposición del cónyuge, la declaraba improcedente liminarmente. Es una barbaridad. Es una barbaridad, además de un acto de intolerancia jurídica total, ¿no? Entonces, pero bueno, lo dejo ahí, ¿sí? El séptimo pleno casatorio está ahí, es, yo siempre digo, cada pleno es peor que el otro, ¿de acuerdo? Entonces, además, es prueba de que la jurisprudencia, ni aquí ni en ningún lado es fuente del derecho, es solamente una interpretación temporal, ¿no? Que da cuenta del estado de la cuestión, pero que no nos obliga a seguirla. Más allá de discusiones que se pueden ir generando sobre los plenos casatorios y demás, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, a ver, sigamos con esto.
Esto ya es para cerrar, porque igual ustedes esto ya lo vieron, solamente estoy recordando cosas que han visto y atención a algunas cosas que pueden ser relevantes para el contrato. La representación, ¿qué es? Sencillo, es el poder de un sujeto de realizar negocios jurídicos con legitimación para obrar por cuenta ajena. Se le otorga la posibilidad de disponer sobre un patrimonio ajeno, sencillo. ¿Por qué la planteamos así? Porque va a haber representación directa e indirecta. ¿De acuerdo? ¿Dónde hay representación directa? Por ejemplo, en el artículo 160, que lo dice directamente, ¿no? O sea, disculpen la redundancia, ¿no? El artículo 160 directamente dice que el acto jurídico celebrado por representante entre los límites de las facultades que se le haya conferido produce efecto directamente respecto del representante, porque eso es la representación directa. Cuando lo que hace el representante recae inmediatamente en el representado. ¿De acuerdo? Y esa representación directa, a nombre y cuenta, puede ser legal o puede ser negocial, como lo dice el artículo 145 del Código. ¿De acuerdo? Puede ser legal, puede ser negocial. Pero también es verdad que en el caso de que la representación sea directa, sea negocial, se requiere de la emisión de un poder a favor del representante. Hagamos un paréntesis. Esta construcción de la representación en esta parte no funciona muy bien, ¿de acuerdo? Porque ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero en la siguiente lámina lo vamos a ver, pero pareciera estar hablando este escenario de la representación de manera muy abstracta y muy vinculada con escenarios de gratuidad, ¿no? De no onerosidad, lo que es un problema para la forma en la que se entiende. Porque claro, coloquialmente cuando se habla de poder, se piensa en los poderes que doy para que alguien haga un trámite por mí, ¿no? En la facultad, etcétera, ¿no? Pero hay más, ¿no? Que lo vamos a ir explorando. A ver, entonces, se requiere un poder a favor del representante y además ese poder es personalísimo, ¿de acuerdo? Según lo que dice el artículo 157, ¿no? El representante, si estamos en el marco de un contrato, el representante tiene una obligación personalísima a favor del representador, ¿no? Como tal. Y claro, dicho poder por regla puede ser revocado, que es lo que aparece en el artículo 149. Esto es, así como te otorga el poder, te lo puedo quitar. Pero ojo, lo del 149 solamente es verdad cuando estemos en un escenario en el que no haya un contrato de por medio. Porque claro, ¿cuándo yo puedo revocar el poder? Cuando es a título gratuito. Yo te digo, hazme el favor de ir a hacer ese trámite por mí, toma un poder. Eso es evidentemente gratuito. Yo lo puedo revocar en cualquier momento. ¿De acuerdo? Represéntame para esta gestión. Dispón de esto, de lo otro. Por ejemplo, entre coherederos, ¿no? Toma un poder para que puedas disponer. Entre socios también de pronto para votar, ¿no? Oye, no voy a poder ir a la asamblea, a la junta, vota por mí. Pero el 153 nos habla de casos excepcionales, pero hay que comprender, ¿no? Que esos casos excepcionales solo tienen sentido cuando estamos en el marco de un contrato. Porque claro, si es gratuito, o sea, si es un escenario, como lo digo, sin que surja de por medio una obligación como tal, entonces siempre será revocable. Pero ¿por qué cuando surge un contrato es necesario hacer la precisión? Porque cuando surge un contrato, que es el contrato de mandato, obviamente, ya lo digo, es el contrato de mandato, cuando surge un contrato, ¿qué pasa? El mandante le está pagando al mandatario para que cumpla con una orden como su representante. Y claro, ¿qué pasa? El mandatario está obligado a realizar esa orden, a cumplir con ese mandato, con esa obligación a su cargo. Y ahí viene algo que es de las obligaciones, que claro, si el representado mandante me quita el poder, yo ya no puedo cumplir. Y claro, yo como deudor
tengo que tener un escenario de tutela para poder cumplir con aquello que se me ha pedido, porque estoy invirtiendo, porque estoy realizando gestiones en torno a ello, ¿no? En el mundo de las obligaciones. Y el 153 por eso dice lo que dice, el poder es irrevocable, siempre que se estipule para un acto especial. Claro, me contratan para comprar una casa. ¿Cómo voy a poder comprar la casa para mi representado si es que no tengo los poderes? ¿Cómo voy a poderlo cobrar el dinero por ese mandato? Tiene sentido. O por tiempo limitado, ¿no? Me mandan a hacer algo a través de un contrato por un tiempo. Es evidente que por ese tiempo, al menos, el poder no se debería revocar. O cuando es otorgado en interés común del representado y del representante o de un tercero. ¿De acuerdo? Que también puede ser el caso. Y el plazo del poder revocable no puede ser mayor de un año. Porque claro, también se entiende que tiene que haber un límite. Pero ese 153 no tiene sentido en una interpretación amplia. Solo tiene sentido en una interpretación restrictiva, vinculada única y exclusivamente al contrato de mandato. Yo sé igual que eso que les estoy diciendo, ¿de acuerdo? Sí, yo sé igual que este asunto es un asunto controvertido, ¿no? Sé que hay por ahí diferentes cosas escritas, ¿no? Ya saben, por lo que han escuchado en este momento, a qué postura me adscribo yo más, que es obviamente la postura de Raúl Morales en esta parte, que me parece mucho más razonable que las otras, ¿no? Entonces, ahí está. Igual es algo que ustedes han explorado en su momento. No sé si tienen alguna duda con eso concreta, pregunta si no avanzamos. ¿Qué otra cosa también es posible? Que se designen varios representantes, ¿de acuerdo? Sí, yo puedo contratar a varias personas, de manera conjunta o no, pero puedo contratar a varias y puedo otorgarles poder a varias personas para lo mismo. También es importante recordar que se consideran dos tipos de poderes, general y especial, y que sigue siendo representación directa esto, ¿ah? General y especial están en el artículo 155 del código, ¿no? En términos muy sencillos, cuando es general, cuando son actos de administración, cuando es especial, cuando son actos de disposición, normalmente. ¿Qué es un acto de administración? Aquello que se realiza solamente para el mantenimiento, para el sostenimiento de la cosa, de la operación. En cambio, acto de disposición, de gravamen, es algo que determina una afectación, una disminución del patrimonio. Por ello mismo necesita un poder especial. Eh, y claro, se hacen precisiones adicionales, ¿no? En el caso de los actos de disposición concretos. Por ejemplo, en el 156 se requiere escritura pública, bajo sanción de nulidad para el poder especial cuando sea efectivamente de disposición. Y en el 167 se establecen casos en los cuales tiene que haber necesariamente poder especial cuando se dispongan de los bienes o se los grave, cuando se celebren transacciones, cuando se celebren compromisos arbitrales, o para todos los escenarios en los cuales la ley exija autorizaciones específicas. ¿De acuerdo? También eso hay que recordarlo para efectos de la celebración válida de un contrato. Luego, ¿qué más? Dice también cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a un establecimiento abierto al público, si bien la persona que está atendiendo, el dependiente, puede ser que no tenga poderes, se presume que los tiene. Es una presunción juris tantum no iure de iure, la del 165. ¿Mm? Presunción juris tantum no iure de iure, la del 165. ¿Mm? ¿Qué dicen?
Ya los perdí, creo. ¿Están ahí? Yuristando no Yure de Yure. ¿Qué dicen? Sí, cuéntanos. Doctor, yo pienso que sería iure de jure, porque tal vez exigir que prueba en contrario sería como que muy operativo, o sea, muchas cargas, por así decirlo. La del 165. Claro, Ujú. se presume que el dependiente actúa en establecimientos abiertos al público, tiene poder de representación de su principal. Si tú dices que es jure de jure, entonces eso siempre va a ser verdad. Y podría ser que no lo sea, porque podría ser incluso que ni siquiera sea alguien que efectivamente pudiera participar ahí, ¿no? En cuyo caso se aplicarán las reglas de los actos realizados por un no representante. Es juris tantum, ¿de acuerdo? Lo del 165 es juris tantum. Admite, pero el contrario, definitivamente. Pero es útil, porque te permite realizar operaciones. Y claro, por ejemplo, si te vende en una tienda, imaginemos, ¿no? Te vende alguien. ¿Qué estaría pasando si tú dijeras que no es un representante? O sea, porque la presunción del 165 te permite afirmar que hay representación, pese a que probablemente no exista. Se estaría realizando la disposición de un bien ajeno, que sería una adquisición non domina, en atención al 948, ¿no? El código, que te dice que si yo dispongo de un bien que no me pertenece y no es un escenario de ilicitud, entonces adquieres propiedad. Que es lo que pasa, por ejemplo, cuando vas a un OXXO, a un tambo, te lo está vendiendo un no propietario, porque el dependiente es eso, es un dependiente. No hay una vinculación con eso. Pero podría ser que ni siquiera sea un dependiente, podría ser alguien que se metió a la tienda y que se puso el disfraz y que está cobrando y ya está. Igual tú habrás comprado bien, porque esa es la regla del 948, ¿no? Bueno, lo dice, en los casos que el representante exceda las facultades, estos actos serán ineficaces, ¿no? Que es lo que aparece en el artículo 161. Salvo que haya ratificación, ¿no? Con eso no hemos dicho nada nuevo, esto ustedes ya lo saben, solamente es un recordaris chiquito. Otro recordaris, que es el de la llamada representación indirecta, ¿no? ¿Qué pasa en la representación indirecta? Hay un representante, sí, pero está actuando solo a cuenta del representado, pero no a su nombre. ¿De acuerdo? A cuenta del representado, pero no a su nombre. Y ahí tenemos el artículo 1790. ¿Alguien puede leer, por favor, el 1790? Sí, el artículo 1790, por favor. Sí, dale. Artículo 1790. Por el mandato, el mandatario se obliga a realizar uno o más actos por cuenta y en interés del mandante. Muy bien. Sí, entonces ahí, en ese caso, se observa que no dice a nombre, ¿se dan cuenta, no? Dice, por el mandato el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta y en interés del mandante, pero no habla para nada de representación como tal, ¿no? No habla para nada de voy a hacerlo a su nombre. Y ahí tenemos el otro artículo relevante, que es el artículo 1000, ¿dónde está? Es el artículo 1809. Si alguien puede leer, por favor, el artículo 1809. Sí, 1809, por favor. Artículo 1809. El mandatario que actúa en nombre propio Sí, adquiere los derechos y asume las obligaciones derivados de los actos que celebren interés y por cuenta del mandante, aun cuando los terceros hayan tenido conocimiento del mandato. muy bien. Entonces, claro, ahí estamos en el escenario en el que actúa en nombre propio el mandatario, ¿no? Ante los demás, no se presenta como alguien
distinto, sino que se presenta pues como el mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eh, ahí vemos ese escenario diferente, ¿no? Y claro, ¿qué más con esto? ¿Qué más se puede evidenciar con este asunto? También, por ejemplo, es importante decirlo que este contrato de mandato siempre se presume oneroso, ¿no? En principio, es una presunción igual Juris Tantum, ¿no? La de 1791, ¿no? El mandato se presume oneroso. Si el monto de la retribución no ha sido pactado, se fijará. Es decir, por regla, el contrato de mandato es un contrato que implica el nacimiento de una obligación como tal, ¿no? Entonces, en esos casos, efectivamente, se habrá producido, ¿no? El nacimiento de una obligación y también, por lo tanto, ¿no? El nacimiento de una orden. Ahora, claro, surge la duda automática para ustedes de qué es lo que tiene que hacer entonces el mandatario. El mandatario tiene que cumplir con lo que se le ha ordenado, ¿de acuerdo? Esa es la regla. El mandatario tiene que cumplir con lo que se le ha ordenado, lo que sea que se le haya mandado. Obviamente esto tiene que tener una finalidad, ¿no? O sea, no voy a mandar a matar a alguien, ¿no? O sea, es evidente que estoy mandando a hacer algo válido, ¿no? Celebrar un negocio jurídico correcto. Y, claro, hay unas precisiones, en este caso, del mandato sin representación. Y claro, como le estás haciendo nombre propio y nadie sabe, o incluso sabiéndolo igual, tú lo estás comprando a tu nombre, se determinan pasos posteriores. Porque claro, ¿no? Una vez que se realiza el mandato, se deben transferir esos derechos al mandante. Y también a su vez surge lo otro, ¿no? El mandante queda comprometido por todo lo que haga el mandatario. ¿De acuerdo? Van de la mano. Pero no hay como tal una representación directa. Es un escenario de representación indirecta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Con esta parte? Ahora, ¿qué más? Y bueno, igual puede surgir la duda, el mandatario no será responsable frente al mandante por el incumplimiento del tercero, salvo que en atención a las reglas de la diligencia ordinaria, el mandatario pudiera haber conocido de dicha circunstancia. ¿De acuerdo? No sé, ¿tienen alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta este punto? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Seguro, seguras? Ok, listo. Eh, ok, ok, ok. Esperen, no se vayan todavía. Tengo que tomar una. Ok, ya está. Listo. Se encargan más bien 40 cosas para demostrar que se dio efectivamente la clase. Eh, listo. No sé, ¿tienen alguna duda, pregunta, consulta adicional? ¿Todo claro? ¿Seguro, seguras? Sí, bueno, si no tienen más preguntas, entonces yo creo que nos quedamos acá y ya nos vemos en la siguiente sesión. Igual recuerden, solamente quiero decirles que recuerden que creo que ya los chicos, el equipo docente, el adjunto y los asistentes se lo han mencionado, pero mientras dure la toma no vamos a poder tomar el examen, pero el examen se tiene que tomar de manera presencial, ¿de acuerdo? Así que esperemos que se recupere igual. Vamos a ver igual cómo va, ¿no? Pero podría ser que se junten, ¿sí? Algunas evaluaciones. De todas maneras, lo vamos conversando, ¿de acuerdo? Igual estudien permanentemente para mantener el ritmo.
Ok, chicos, ahora sí. Nos vemos, ¿eh? Cuídense mucho. Hasta luego.